Corte Constitucional declaró ayer inconstitucional la facultad que tenían los gobernadores de Colombia, de los departamentos, de prohibir el ingreso de aguardientes a sus departamentos. Estamos en exclusiva con el ex superintendente de Industria y Comercio de Colombia, el doctor Pablo Felipe Robledo. Doctor Pablo, buenos días, bienvenido a Codelcom y Ibagué. Juan Pablo, un saludo muy especial, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Cuéntenos las implicaciones de esta sentencia histórica para el monopolio rentístico de los licores en Colombia. Bueno, para explicar fácil el tema, que la gente nos lo entienda, en la Constitución Nacional hay un artículo que establece el monopolio rentístico de los licores, entre ellos el aguardiente, de todos los licores, entre ellos el aguardiente, que pues significa lo que la Constitución dice, arbitrio rentístico, es decir, que los licores cuando ingresan a un departamento, porque ese arbitrio rentístico tiene como beneficiario a los departamentos, no a la nación, sino a los departamentos, esos impuestos y esos tributos se pagan a favor del departamento. Pero eso había sido muy mal interpretado, y además de que se establecía un arbitrio rentístico, durante mucho tiempo se creía que los gobernadores, además de ser dueños de los tributos, eran dueños del mercado, y que entonces, como dueños del mercado, podían prohibir el ingreso de ciertos licores a los departamentos. Se produjo una ley de licores en el año 2016, eso quedó prohibido para todos los licores, pero quedó permitido para el aguardiente. Entonces, por eso es que este tema se circunscribe únicamente con el aguardiente. Entonces, la norma de la ley de licores que la Corte Constitucional declaró inexequible gracias a la demanda que presentamos, le permitía a los gobernadores de los departamentos, si querían, era una facultad, prohibir el ingreso de otros aguardientes distintos al producido en el departamento a su departamento. Entonces, por cuenta de eso, por ejemplo, al departamento del Valle no puede ingresar no podía ingresar ningún aguardiente, solo se podía consumir el de la industria de licores del Valle, es decir, el aguardiente blanco. En Cundinamarca tenía y Bogotá tenía prohibido el ingreso del aguardiente amarillo. En Antioquia no podía ingresar ningún aguardiente a la industria licorera de Caldas. En el departamento de Caldas, no obstante, tenía licoreras y podían entrar todos, etcétera. Entonces, habían, como para explicárselo a la gente, como una especie como de fronteras entre los departamentos que le permitía al gobernador rancharse para proteger su industria licorera local, prohibiendo el ingreso de otros aguardientes. Y eso es lo que tumbó la Corte. Entonces, a partir de hoy, con base en esa decisión de la Corte histórica por demás, esta es una de las decisiones de carácter económico más importante que ha tomado la Corte Constitucional en su vida, en su vida institucional. A partir de hoy, cualquier aguardiente producido y con independencia de dónde es producido, puede ser introducido a cualquier departamento, comercializado en cualquier departamento, y los consumidores gozarán de una oferta de aguardientes independientemente de dónde se produce. Es decir, ya los consumidores, mire usted, Juan Pablo, vamos a poder elegir qué aguardiente queremos consumir, y no necesariamente estamos obligados a consumir el aguardiente que el gobernador nos diga que tenemos que consumir. Ese es, a grosso modo, diríamos, la explicación sencilla de lo que ha pasado con el fallo de la Corte histórico del día de ayer. Doctor Robledo, ¿podemos decir entonces que el aguardiente amarillo de Caldas ganó la partida? Eh, Ganaron, creo yo, ganaron varios. O sea, ¿quiénes son los ganadores de esto? La libre competencia económica, porque entonces las licoreras estarán con la posibilidad de competir entre ellas en todo el territorio nacional sin tener un territorio excluido para la competencia. Ganan los consumidores con la capacidad que tienen para elegir entonces cualquier oferta de aguardiente con independencia de dónde se produce, como ya lo dije. Ganan las rentas departamentales del arbitrio rentístico, porque si hay más oferta de aguardiente, la categoría aguardiente venderá más aguardiente en el departamento. Ganan las industrias licoreras, y este es un tema muy importante. Ganan las industrias licoreras que tienen buenos productos posicionados en el mercado, con capacidad de posicionarse, con capacidad de enamorar
a los consumidores, como pasa con cualquier producto de cualquier industria, y obviamente gran preocupación para aquellas industrias licoreras que se han dedicado a vender aguardiente sin meterle mucho desarrollo al tema, sin meterle mucha innovación, aprovechándose de que estaban pescando prácticamente con dinamita por la salvaguarda que les daba el gobernador de eliminar de un plumazo la competencia. Entonces, las industrias licoreras departamentales tienen la obligación de ahora de asumir que este es un mercado en competencia, de sacar buenos productos, de conquistar el corazón y el bolsillo de los consumidores. Y en este momento, pues claramente, el gran ganador por el producto que es y por las características del producto y por lo que la gente lo quiere y le gusta, pues es el aguardiente amarillo. Pero ese es un ganador transitorio porque en el futuro, pues el gran beneficiado de esto será todo aquel que tenga un producto que sea capaz de conquistar, como le digo, el corazón y el bolsillo de los colombianos. ¿Se conoce ya el sentido total del fallo? ¿Cuándo entra en vigencia las repercusiones macroeconómicas que va a tener esto dentro de la industria? ¿La Corte qué decide en cuanto a temporalidad y cuándo, cómo afectaría realmente a las finanzas de las pequeñas licoreras, especialmente, por ejemplo, la nuestra, la fábrica de licores del Tolima? Sí, la Corte Constitucional ya el día de ayer en la noche, esta es una decisión que se produce, según advierto yo, como a las 7 de la noche por parte de la Corte Constitucional, que estuvo sesionando en varios temas desde las 9 de la mañana y en este tardó varias horas, porque ya se había producido una votación el 5 de febrero, el 5 de diciembre. De los 9 magistrados había un impedimento, quedaban 8 y había quedado 4-4 la votación. Tuvieron que sortear un conjuez, que fue el doctor Humberto Sierra Porto, y ayer los 8 magistrados que ya habían participado, más el conjuez Sierra Porto, se volvieron a reunir, sesionaron durante horas, volvieron a discutir el tema y la votación quedó 5-4. Apenas se supo la noticia y se propagó pues por los medios de comunicación, la Corte sacó un flash informativo, seguramente el día de hoy va a sacar un comunicado y lo que se conoce de la decisión es que la decisión es de carácter inmediato, no está, no hay ningún plazo, diríamos, para que entre en vigencia la decisión de la Corte, de manera que a mi manera de ver, a partir de hoy, las licoreras pueden estar eh, tramitando las autorizaciones de introducción a los departamentos para poder comercializar su aguardiente en aquellos lugares donde se había declarado la salvaguarda. Para ponerle un ejemplo, el aguardiente amarillo de Manzanares, que es sin lugar a dudas el gran beneficiado, como le digo, coyuntural de esta decisión, no podía entrar sino al territorio colombiano donde vive el 28% de la gente. Es decir, tenía vetado el ingreso al 72% de la población colombiana, de los departamentos donde vive el 72% de la gente. Entre ellos, pues nada más ni nada menos que Bogotá y Cundinamarca, todo el departamento de Antioquia, todo el departamento del Valle y como 7 departamentos más. Yo me imagino que hoy la industria licorera de Caldas está ya enviando los papeles para hacer los trámites de introducción de miles y miles y miles, si no millones, de botellas a esos departamentos en virtud de la decisión de la Corte y los gobernadores están obligados a respetar esa decisión de la Corte Constitucional que no tiene, como dicen las señoras, no tiene tu tía. Eso ya quedó así y se cae la posibilidad de que los gobernadores restrinjan el ingreso de otros aguardientes a su departamento. Hace más de un año en el departamento del Tolima, el exgobernador Ricardo Orozco le abrió fronteras al aguardiente antioqueño, que es el más vendido, entiendo, en Colombia. Y se Mm. creó un escándalo en Tolima porque, según muchos analistas y según las cifras de la fábrica de licores del departamento, al menos a 2023, no estamos preparados para recibir semejante competencia y podría desaparecer el taparroja. De alguna Mm. manera, esta sentencia histórica, económica de la Corte Constitucional le podría dar la razón al gobernador del Tolima de que no hay por qué, al exgobernador del Tolima del que no hay por qué poner trabas para que haya libre competencia. Lo que decía, por ejemplo, el presidente de Dunkin' Donuts Colombia, mi Sí, competencia es mi incompetencia. correcto. Mire, le explico de la siguiente manera. ¿Qué es lo que pasa en el departamento del Tolima, por decir algo?
El departamento del Tolima recibe dos tipos de recursos fruto de la venta de licores y concretamente la venta del aguardiente. Si puede entrar en el Tolima, pueden entrar todos los aguardientes. Obviamente, el departamento del Tolima recibe más dinero por cuenta del Atrévete a arbitrio vivir esta rentístico, nueva experiencia. ¿ya? Recibe más dinero por cuenta del arbitrio rentístico, mucho más. ¿Por qué? Porque entre más posibilidades tenga el consumidor de elegir en una categoría, pues más consumo va a haber. Lo que pasa es que el departamento del Tolima tiene una licorera, ¿ya? Ah, bueno, esas rentas del arbitrio rentístico son las que tienen protección constitucional. Lo que pasa es que el departamento del Tolima, además de eso, tiene una licorera. Y esa licorera, pues, si está sola en el mercado, vende más la licorera. El departamento recibe menos renta, pero la licorera vende más. Y si la licorera vende más, tiene más utilidades. Y cuando se repartan las utilidades, al departamento, pues le tocará más vía reparto de utilidades. Eso es finalmente lo que termina pasando. Entonces, claramente, en un ambiente de competencia, no solo la industria licorera del Tolima, de licores del Tolima, sino cualquier industria licorera, pues tiene la dificultad de tener que competir, pero es una dificultad para todas. ¿Cuál es el llamado, diríamos, a la industria licorera y a todas? Es que con el fallo de la Corte también se le abre un mercado nacional al taparroja, por ejemplo, en el caso del Tolima. Entonces tiene la posibilidad de vender en Antioquia, tiene la posibilidad de vender en Cundinamarca, tiene la posibilidad de vender en el Valle. Ya se le abre el mercado, pero tiene que cumplir un requisito, que es tener un producto con capacidad de conquistar el bolsillo y el corazón de los colombianos. Si el taparroja lo tiene, pues entonces tiene que estar festejando la industria de licores del Tolima. Si el taparroja no da esa condición, pues le va a tocar desde hoy a las 6 de la mañana, que ya me imagino están en eso, en la industria licorera del Tolima, mirando a ver qué aguardiente producen, cómo modernizan el que tiene, cómo le dan una mejor presentación, qué colores se inventan, qué sabores se inventan, si me entiendes, tener un producto que tenga la capacidad de competir con todos los aguardientes de Colombia y ganarse un mercado. Pero eso es lo que pasa con el que vende cualquier cosa, el que fabrica cualquier cosa, pues tiene ese problema de la competencia, que al final eh, es más que un problema, es una gran oportunidad para convertir una empresa de licores que de pronto está atrasada en una gran empresa de licores. Pero si no se ponen las pilas, van a tener grandes dificultades en el mercado. No sé si eso me queda bien explicado. Jorge. Doctor Pablo Felipe, compañías grandísimas a nivel nacional, licores creo que era antioqueño, el mismo aguardiente Néctar, la fábrica de licores del Valle se habían opuesto a esta medida. Los gobernadores de ellos hicieron una lucha incesante y ellos mismos hicieron el lobby ante la Corte Constitucional para evitar esto. Ese choque en el mercado y ese cambio tan drástico como usted lo acaba de catalogar histórico, porque realmente remueve todo. ¿Qué figuras toca más allá de lo comercial? ¿Hay escenarios políticos también transversales que se ven afectados por esta determinación de la Corte? Sí, claro, aquí hubo unos gobernadores que estuvieron del lado contrario al de la lógica histórica. Es decir, estuvieron al lado contrario de lo que iba a pasar y lo que tenía que pasar, que es aferrarse a la salvaguarda para proteger su industria licorera. Las industrias licoreras no tienen protección constitucional. Lo que tiene protección constitucional son las rentas del arbitrio rentístico que se producen con la venta de cualquier aguardiente. Entonces, esos gobernadores, creo yo, con gran miopía, se opusieron a que se cayeran las salvaguardas para proteger su industria, para que le llegara plata, más plata vía reparto de utilidades, sacrificando los ingresos del arbitrio rentístico. ¿Ya? Prefieren que la plata les llegue vía traslado de utilidades de la industria licorera. Pero al final, era una norma pues absurda, la Corte lo tumbó, etcétera, etcétera, y no les quedará más remedio que modernizar sus industrias licoreras si las quieren seguir teniendo buenos productos y aprendiendo a competir. Es que pescar, cuando
Mire usted, en el caso del Valle, dice, aquí no puede entrar ningún aguardiente. Entonces, solo el aguardiente del Valle, el que se puede vender en el departamento del Valle. La pregunta es, eso en un mercado, pues es pescar con dinamita. Me tienen amarrados los consumidores y así es muy fácil venderles, porque es lo que yo vendo o solo lo que yo vendo. Pero ese no es el mundo real. En ningún mercado ese es el mundo real. El que vende gaseosas se enfrenta a 5 o 6 marcas de gaseosas, el que vende carros a 40 marcas de carros, el que vende chitos, snacks, pues a toda la oferta del mercado, el que vende papa, el que vende, todo el mundo está en competencia. Entonces, no pueden pretender esos gobernadores para proteger sus industrias licoreras, que es que eternamente eso iba a ser así y que nunca iban a tener competencia y que entonces el mercado no era sino producir cualquier cosa para que los consumidores tuvieran que producir cualquier cosa, les gustase o no a los consumidores o estuviese incluso en el gusto de los consumidores consumir otro producto, pero que por una plumazo del gobernador no podría entrar al departamento. Eso es una cosa que, 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 anticuada. O sea, eso hoy en día los mercados no funcionan así. Entonces la Corte Constitucional se pone del lado de lo que es correcto, que es privilegiar la libre competencia en una economía de mercado y privilegiar el derecho que tienen los consumidores a elegir el aguardiente que deseen consumir dentro de una oferta importantísima de aguardientes. Eso es, diríamos, más o menos lo que pasará y el reto de toda la industria licorera colombiana, aguardientera colombiana. Precisamente entonces para concluir esta importante entrevista, doctor Robledo, ¿se convierte esto en una oportunidad para fomentar la competitividad y garantizar los derechos de los consumidores? Correcto, y eso es lo que la Corte ha protegido, la libre competencia económica, los derechos de los consumidores, y repito, no están en riesgo, porque al contrario, van a aumentar en todos los departamentos, van a aumentar las rentas derivadas del monopolio rentístico a favor de los departamentos, que son platas para la salud y la educación. Eso no va a disminuir, eso va a aumentar y va a aumentar considerablemente. Lo que está en riesgo, si son las utilidades de las licoreras, que son ineficientes, que no tienen buenos productos, que están adormecidas, dormidas, porque les protegieron el mercado eliminándole de un plumazo competidores. Entonces así era muy fácil vender. Ahora tendrán un nuevo reto y por eso le digo que todas las licoreras, incluso las que hoy en día son muy exitosas, les ha cambiado el panorama y tienen que ponerse seriamente a mirar, a pensar en los consumidores, a pensar en los productos que van a poner a disposición de los consumidores para enamorar a los que los consumidores prefieran su aguardiente por encima de otros aguardientes que se producen en Colombia o en otras partes del mundo. Doctor Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio, gracias por estar hoy en Econoticias de Ecos del Conveima, Pimpón Político, y felicitaciones por esta histórica sentencia. A usted muchas gracias, Juan Pablo, y sabe que siempre estoy a su disposición y es un placer hablar con ustedes.